Mi nombre es Héctor Javier Loperna Fernández, mi matrícula es AL058164 de la materia Electricidad y Magnetismo, proyecto integrador de la maestra Rosario Rodríguez y del lugar Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Hoy nos vamos a exponer unos temas de la materia de electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos con baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transitores, entre otros, que transportan corriente eléctrica. Componente eléctrico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Un circuito eléctrico permite conectar diferentes elementos de consumo eléctrico, posibilitando el funcionamiento en los mismos. Pueden estar construidos por fuentes de corriente continua o alterna. En nuestra casa tenemos un circuito eléctrico fundamental para enchufar, un ejemplo, la computadora, lámparas, heladeras, lavarropas y entre otros artefactos. Aquí está un ejemplo de un circuito eléctrico. Aquí es un generador, aquí va un cable, aquí es un receptor, un foquito, aquí es un conductor, el interruptor donde apagas y prendes, y aquí del generador sale un fusible para que no haga un corto. Este es un ejemplo de un circuito eléctrico que nos representa ahí. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Las leyes de Kirchhoff son iguales, que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gaston Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff prescindió a Maxwell y gracias a George Ohm y su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas en hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Esta es la ley de Kirchhoff. Aquí nos indica un punto, corriente positiva, y acá una corriente negativa o positiva, ¿verdad? Aquí corre por acá también. Este es un ejemplo de la ley de Kirchhoff. Número 3. ¿Cuáles son las fuentes de alta tensión y cuál es su funcionamiento en los circuitos eléctricos? El sistema de alta tensión eléctrica son aquellas que emplean en forma energética con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. No existe alguna tensión física para agrupar que marca el límite entre baja tensión y alta tensión. El límite se establece por acuerdo. La Comisión Electrónica Internacional CEI usa los siguientes límites en muchas de sus publicaciones, aunque no lo denomina explícitamente: alta tensiones para que hasta 1000 voltios, para CC hasta 1500 V-voltios. En baja tensión, el principal riesgo para los humanos y animales es el choque eléctrico por contacto directo con un conductor emergente sin aislante. Cuando mayor la tensión, mayor es el riesgo de arco eléctrico sin necesidad de contacto directo. Por eso en las líneas de alta tensión aéreas, los conductores se mantienen a una distancia considerablemente entre ellos, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de peligro de alta tensión, ¿verdad? Un ejemplo. Otro ejemplo son las antenas de alta tensión, ¿verdad? Esas grandotas que pasan la energía, que a veces están en las carreteras, ¿verdad? Ahí donde es lo que forma que ahí puede haber peligro, ¿verdad? Para uno. Número 4. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? La aplicación directa de las leyes fundamentales, ley de Ohm o ley de Kirchhoff, el método de voltaje en los nudos, el método de voltaje y la corriente de malla y su
y su pariente cercano, el método de la corriente de 1920. Aquí nos indica varios métodos de circuitos, ¿va? De análisis de circuitos, que es el método de análisis de nudo, métodos de análisis por mallas, métodos de análisis por conjuntos de curle básico, método de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuitos con diferentes dependientes y circuitos con amplificadores operacionales. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno que es análisis por nudo, aquí está, hacia el ejemplo va, y otro es el método de análisis por lazos básicos, que viene siendo esto, ¿va? Aquí baja la corriente, aquí sube, aquí es un lado A, C, aquí marca 1, 2, 6, 0, aquí tienen los cuadros, y son uno de varios ejemplos, ¿no?, de los métodos de análisis. La siguiente pregunta son: ¿cuáles son las aplicaciones del capacitador? Un capacitador es un componente eléctrico de dos terminales junto a dos resistencias, y los inductores son los componentes pasivos fundamentales. Lo que hace un capacitador tan especial es su habilidad para almacenar energía. Son como una batería cargada. Los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas en los circuitos, y las aplicaciones comunes son almacenamiento de energía. Pueden suprimir las altas de voltaje y filtrar las señales complejas.